Bienvenidos al Método Gros. Mi nombre es Osvaldo y hoy vamos a hacer grandes piezas de la pastelería, como lo constituyen las tortas, los gâteaux, los entremets. En el caso de hoy combinando frutas que son propias del Medio Oriente, frutas frescas, confitadas y frutas secas. Los damascos, las almendras y los pistachos, muy clásicos de toda la pastelería armenia, griega, siria, persa. Y dentro de esa pastelería, justamente lo que vamos a realizar es una torta de un armado moderno. Los armados modernos tienden a hacer como un diseño arquitectónico en el interior de esos productos, que a veces no es fácil de reproducir cuando uno está con su pequeño horno o con su freezer de tamaño normal. Pero en este caso, la torta que vamos a hacer sí es reproducible y sí se puede hacer con los elementos que nosotros tenemos. Va a quedar de un gran lucimiento, como si estuviésemos trabajando en una alta pastelería, pero con ingredientes y con técnicas muy simples. Lo que vamos a realizar es una torta mousse de damascos. Vamos a tener una masa que va a recubrir toda la torta, la superficie, la base y las paredes. Y en el interior vamos a tener una mousse hecha a partir de un puré de frutas y entonces decorada también con las almendras, con los pistachos. Esos tres ingredientes van a dar el sabor a la torta. Tenemos masa y tenemos una mousse o una crema mousse de damascos. Vamos entonces a comenzar con la masa. La masa, en este caso, como yo tengo que utilizarla en paredes, en la base y en la superficie, va a tener que ser un biscuit o va a tener que ser una masa que sea lo suficientemente flexible como para poder dar la vuelta en un aro o en un marco donde nosotros vayamos a moldear la torta. Para hacer este batido nosotros vamos a utilizar huevos, que vamos a poner ya en la batidora, azúcar común, y vamos a utilizar dextrosa. Dextrosa es un polvo blanco, fino, que lo vamos a colocar junto con el azúcar dentro de los huevos. Esto lo vamos a comenzar a batir como hacemos siempre y lo vamos a dejar ahí a velocidad alta para que después vaya levantando ese volumen. Lo que intentamos hacer es un biscuit llamado biscuit roulé, que se puede arrollar, porque roulé es justamente que podemos ir enrollándole sobre sí mismo y eso se va a deber a la flexibilidad que tiene. ¿Por qué utilicé dextrosa? La dextrosa es un polvo fino que tiene la misma característica de higroscopicidad que la sacarosa, pero tiene un menor poder edulcorante. Nosotros los poderes edulcorantes de los azúcares se miden en base al parámetro de la sacarosa o azúcar común, que endulza 100 y la dextrosa endulza 50. Entonces, yo necesito agregarle azúcar, pero que no sea tan dulce, porque necesito esa higroscopicidad del azúcar para después tener una masa flexible. Si no la consiguen, utilicen todo azúcar común. Quedará un poco más dulce, pero lo van a poder trabajar de la misma manera. Cuando la preparación esté batida y yo pueda incorporar los secos, estamos tamizando harina aquí. No lleva polvo leudante porque no quiero que crezca demasiado. Tenemos esencia de almendras con la cual vamos a aromatizar el batido. Lo vamos a agregar en este momento. Y después, por encima de la preparación, lo que le vamos a agregar son unas almendras, en este caso fileteadas. Esas almendras ya se compran, así que están en láminas delgadas. Y también tenemos pistachos. Los pistachos son principalmente de origen iraní. El 80% de la producción mundial de pistachos viene de Irán. Estos los vamos a utilizar por encima después de la preparación de este biscuit. Por otro lado, tengo que hacer una mousse. No voy a comenzar con la mousse, pero sí voy a comenzar hidratando la gelatina, porque hoy no vamos a trabajar con gelatina en polvo, sino con gelatina en hojas. Entonces, sin medir la cantidad de agua fría, vamos a colocar, a hidratar las hojas de gelatina. La gelatina en hojas, vamos a dejar ahí para que la gelatina en hojas es un gelificante que se utiliza en la mayoría de los países. Pero en Latinoamérica se utiliza mucho la gelatina en polvo. La diferencia prácticamente
en el origen, pero fundamentalmente si ustedes tienen que usar 10 gramos de una, van a utilizar 10 gramos de la otra. ¿Cómo se utiliza la gelatina en hojas? En principio, por el momento, sepan que hay que remojarla con bastante cantidad de agua. Después, cuando veamos la mousse, vamos a ver la explicación de cómo se trabaja. Entonces, esto lo dejamos ahí en remojo y vamos al batido. Voy a buscar un bol para pasar la preparación. Detenemos la marcha, tenemos acá el batido de huevos y con el azúcar y la dextrosa. Vamos a ver. Espátula, pasamos todo el batido aquí y vamos a incorporarle ahora. El volumen es mucho mayor cuando trabajamos con dextrosa que cuando trabajamos solamente con el azúcar común. Ahora incorporamos los secos, que es nada más que harina de trigo. El aroma de la esencia de almendras enseguida invade. Esencias de almendras van a encontrar de almendras dulces y de almendras amargas. Pueden utilizar cualquiera de las dos. Las almendras amargas son las que se parecen más a las galletitas esas llamadas amarettis, y las almendras dulces son las clásicas que uno conoce con sabor a mazapán. Tenemos acá, entonces, movimiento envolvente, siempre partiendo del centro hacia los bordes, unimos y ya tenemos lista la preparación. Tiene que tener preparada una placa de 50 por 30 centímetros, donde vamos a dejar puesta la masa. La placa está, como siempre trabajamos, enmantecada y sobre un papel también enmantecado. Vamos a colocar la masa, la vamos a extender con una espátula y por encima después vamos a colocar las frutas secas. No dejemos nada en el bol, así va todo ahí. Bien, espátula, entonces llevamos a los bordes, parece un montón de masa, parece muchísima masa, pero lo que pasa es que hay mucho aire aquí adentro, entonces después de la cocción esta masa baja y realmente se convierte en una masa de 5 milímetros de espesor o 6 milímetros de espesor y muy flexible. Eso es lo que nosotros vamos a utilizar. Una vez que tenemos, le damos 1 o 2 golpes para que baje a la base. Colocamos algunas almendras fileteadas por encima. Colocamos algunos pistachos que pueden ser enteros o los pueden ustedes partir. Y después no coloquen demasiados en la masa porque después va a ir en la decoración final de la torta. Y llevamos al horno. Si quieren, azúcar impalpable o azúcar común, y si no, directamente llevamos al horno. Horno a 180, 185 grados durante aproximadamente unos 10 minutos es lo que vamos a necesitar nosotros para esto. Vamos entonces a la mousse. Una vez que la masa sale, como siempre, la pasan por debajo de una rejilla y la dejan enfriar a temperatura ambiente o un poco en la heladera. Vamos a la mousse. Para la mousse vamos a hacer una mousse de damascos. Las mousses de frutas, si queremos que queden con los colores propios de las frutas, tenemos que hacerlas siempre con el mismo sistema. Merengue italiano, pulpa de frutas y crema. Y por supuesto después ligado con gelatina. Para hacer esta mousse de damascos, entonces, yo lo que necesito hacer es un merengue italiano. El merengue italiano, por lo general, lleva siempre los mismos ingredientes: claras, el doble de azúcar y agua. Con el azúcar y el agua vamos a hacer un almíbar, para lo cual colocamos primero el agua, azúcar, me guardo 1 o 2 cucharadas de azúcar, remojo bien y esto lo pongo a trabajar ahí. Vamos a buscar otro bol de batidora, colocamos las claras y vamos a dejarlo acá listo hasta el momento en que lo vayamos a utilizar. No pueden empezar a batir las claras ahora porque el almíbar todavía no dio señales de vida. En cuanto el almíbar empiece a batir y empiece a formarse, ahí recién vamos a poder batir. Esto lo vamos a dejar acá hasta que tome temperatura y vaya armando.
Dejamos una cucharada de azúcar para darle fuerza a las claras durante el batido. Tenemos un puré de damascos, que lo hacemos a partir de damascos naturales con un poquitito de limón. Lo podemos hacer a partir de los damascos de lata, procesados y tamizados, o podemos hacerlo a partir de los damascos tipo orejones o tipo los damascos secos que rehidratamos, procesamos y después entonces colamos. Jugo de limón también le podemos agregar al puré o le podemos agregar al resto del merengue. Vamos entonces a la gelatina. Vamos a ver cómo está y vamos a ver qué necesitamos para esa gelatina. La gelatina en polvo, que yo tengo acá, agregándole agua, 5 veces su peso en agua y llevándola al microondas, uno la puede utilizar. La gelatina en hojas, uno tiene que hidratarla con una cantidad que no importa de agua. Lo que sí hay que pesar es 6 veces su peso hidratado. Entonces, yo puse 8 gramos porque eran 4 hojas de 2 gramos. Lo que tengo que pesar, 8 por 6, 48, son 48 gramos. Entonces, si viera desde tan lejos, entonces lo que tenemos que hacer es, ven estas, parecen algas acá, directamente, las vamos a retirar y vamos a ver cuánto pesan. Si pesan, si yo les digo que pesan 48 no me van a creer, pero pesa 48. Si ustedes dejaron mucha cantidad de agua, escurren. Si tienen que agregarle, agregan agua. El almíbar, si nos fijamos, empieza a hacer las primeras gotas. Entonces yo ese almíbar ya lo voy a retirar un poco del fuego y empiezo a batir las claras hasta que vayan tomando volumen. Y una vez que nosotros tenemos la gelatina, es igual que la otra. Ponemos en microondas y en el microondas 20-30 segundos y la gelatina va a estar lista. Ok, el merengue está funcionando. Esto va batiendo, incorporamos un poquitito de azúcar y acá tenemos ya directamente como para incorporarle el almíbar. Vamos con el almíbar, colocamos por uno de los bordes y así vamos a dejar que ese almíbar vaya coagulando las claras, formando ese merengue italiano, y a partir de ahí nosotros vamos a tener la parte de volumen, la parte aireada que forma esa mousse. Podemos agregar un poquitito de jugo de limón y entonces el jugo de limón va a hacer que el merengue sea más blanco. Tenemos el merengue listo, tenemos el puré listo. Yo tengo la crema puesta sobre hielo para después poder trabajar. Entonces lo que nos queda es preparar el molde. Siempre traten de trabajar de esa forma. Tengan todos los ingredientes de la crema, pero tienen que tener el molde listo antes de comenzar. Vamos a ver acá el biscuit, cómo queda terminado. Y tenemos nosotros un molde, que es un marco de 22 centímetros con un acetato de 6 centímetros de altura que forma la pared. Vamos entonces acá a cortar. Tengo que cortar las paredes y tengo que cortar el centro. Yo ya corté lo que son bases y centros aparte, así que acá solo me voy a dedicar a cortar las paredes. Para eso toman la tira de acetato y la vamos a ubicar ahí. Entonces cortamos prácticamente la masa. Si las almendras les causan mucho problema, lo que pueden hacer es enfriar la masa hasta el punto de congelación y a partir de ahí trabajar con la masa congelada y así van a trabajar quizás un poco mejor. Ponemos cinta de acetato, colocamos en las paredes. Una cosa que tienen que tener en cuenta, un detalle.
tienen que tener en cuenta que si el cierre del acetato está ahí, eso es lo último que tienen que cerrar. ¿Por qué? Para darle lugar a que la masa yo la pueda ir llevando hacia los bordes de la preparación. Esta parte del biscuit no está bien, entonces la sacamos. Y ahora cortamos la otra y vamos a colocar ahí. Bien a presión. Calculen, si cortan de más lo sacan, si cortan así más exacto no hay tanta dificultad. Esto no lo necesitamos más. Necesito una para la base y necesito otra que va a ir en el medio. Y a esa que va a ir en el medio le vamos a agregar unos duraznitos o unos damascos en almíbar que están picados. Entonces, nosotros tenemos acá estos damascos o duraznos en almíbar, los vamos a cortar en cubitos, así muy rápidamente para que queden en el centro. Siempre tienen que estar cocidos los que vayan en el centro porque por supuesto después en las tortas si ponemos frutas crudas y esas tortas las utilizamos para la congelación, cuando descongelan tienen por supuesto mucha cantidad de agua que pasa a formar líquido dentro de la masa y de la mousse y no queda para nada agradable. En cambio, de esta manera nosotros nos aseguramos de que las frutas van a quedar intactas tal cual las colocamos. Si quieren le pueden agregar hasta un poquito de mermelada de damascos cuando encuentran damascos que no están tan bien. Tenemos entonces el merengue que ya está casi listo, la mousse está pronta para ser armada y así entonces seguir con... Vamos a tener esta espátula a mano, vamos a sacar de acá. El merengue está armado. Ven cómo el merengue realmente sostiene muy bien la preparación, ¿no? Está con muy buena consistencia. Tiene que estar cremoso todavía cuando yo lo vaya a incorporar. Entonces me voy a buscar un bol para armar los ingredientes. ¿Cómo se arman las mousses de fruta? Vamos a armar siempre merengue, gelatina, la pulpa y al final la crema. Entonces, el merengue va desde el principio. Es prácticamente la única mousse o el único tipo de mousse o familia de mousses que se hace de esta manera. Tenemos el merengue, me falta la gelatina que está en el microondas. Vamos a buscarla. A la gelatina le vamos a mezclar enseguida un poco del puré de damascos y vamos a incorporarla al merengue. Con un batidorcito, si no logran integrarlo bien, súper gomosa, enseguida empieza a coagular. Si no, tienen que volver a agregarle un poco de fruta y volverla a trabajar. Entonces, acá incorporan primero la gelatina, después incorporan con una parte de la pulpa, después la pulpa y por último la crema. La crema se utiliza al final por doble motivo. Primero tiene parte ácida que hace, no se olviden que tiene ácido láctico por producto lácteo, y eso hace que la gelatina favorece su coagulación. Entonces enseguida empieza a coagular. Y por otro lado, yo estoy agregando un producto que está a 4 o 6 grados de temperatura y eso hace que la gelatina también quiera coagular por descenso de temperatura. Por eso se agrega siempre al final. En las mousses de chocolate no. Incorporamos una parte de la crema, incorporamos después el resto y ya podemos armar la torta. Tenemos esto, vamos a dejarlo acá. La mousse da para, este molde es de 22 centímetros de diámetro, más o menos vamos a estar en el camino correcto, depende de cuánto le hayamos colocado de frutas en el interior. Primero una parte de la mousse, después asentamos, colocamos
la masa con los duraznos en el centro, aplastamos bien con la mano, colocamos otro poco de mousse y tapamos finalmente con un disco de masa. Son esas tortas que de aspecto después ustedes no van a poder descubrir justamente qué es lo que hay en el interior hasta que no sea cortada. Pero bueno, es un poco la magia de la pastelería también en trabajar de esa manera. Esto llevamos el disco final por encima y entonces tenemos nosotros nuestra torta armada. Así que con todos el procedimiento terminado, ustedes ya pueden copiar el paso a paso para esta torta mousse de Damascos. Torta mousse de Damascos. Para la masa de pistachos y almendras, batir 300 gramos de huevos con 200 gramos de azúcar y 30 gramos de dextrosa. Perfumar con una cucharada de esencia de almendras. Incorporar 180 gramos de harina tamizada con movimientos envolventes. Extender la masa en una placa de 50 por 30 centímetros forrada con papel manteca. Hornear la masa a 180 grados por 10 a 15 minutos. Para la mousse de Damascos, cocinar un almíbar a 120 grados centígrados hecho con 140 gramos de azúcar y 50 centímetros cúbicos de agua. Merengar 70 gramos de claras y agregarle el almíbar hirviendo. Hidratar 8 gramos de gelatina en hojas en suficiente cantidad de agua fría. Pesar 48 gramos de gelatina hidratada y calentar 20 segundos en microondas. Al merengue italiano, incorporarle la gelatina fundida. Agregar 250 gramos de puré de Damascos. Por último, incorporar 250 gramos de crema de leche batida a medio punto. La torta debemos dejarla enfriar en heladera varias horas o bien darle un golpe de freezer de 1 hora y entonces después poder desmoldarla. La pincelé con una jalea de Damascos, la vamos a decorar con algunos pistachos verdes por encima y vamos a retirar una porción para que ustedes aprecien el interior de esta torta mousse de Damascos, realmente muy, muy linda. Vamos a colocarla así sobre una salsa de chocolate y el resto lo vamos a ubicar. Acá tenemos una del rond, la vamos a llevar ahí. Dejamos la torta terminada ahí y terminamos con algunos pistachos verdes por encima para que le den mucho más color y prestancia. Así la mesa luce mucho, mucho más linda. Una buena flûte de champán y pueden disfrutar entonces de esta torta mousse de Damascos. Será hasta el próximo Método Gross.